Muchas gracias, bienvenidos todos a este panel titulado Perspectivas económicas, políticas y comerciales en el nuevo orden económico norteamericano. Les recordamos a todos mantener sus cámaras encendidas y sus micrófonos apagados por respeto a nuestros ponentes. En ese sentido, les cedo la palabra a nuestro moderador Frank Seller, consejero delegado de Juntas Internacionales de Coparmex. Gracias, Frank. Pues muy buenos días a todos. Me da muchísimo gusto la bienvenida a este panel extremadamente importante e interesante sobre las perspectivas económicas, políticas, sociales en América del Norte. Quiero agradecer a la Coparmex la confianza depositada en mí, dándome la función de consejero delegado de las juntas internacionales. Y además, por supuesto, quisiera dar la más cordial bienvenida a nuestros dos panelistas de un nivel extraordinario. Quisiera dar la bienvenida a la doctora Gabriela Sier perdón. Todos que escuchamos la radio, las noticias, la conocemos ya, porque ellos no siempre nos da una perspectiva a través de su bola de cristal del tipo de cambio hacia el futuro. Entonces, una breve semblanza. Gabriela es actualmente directora de análisis económico en Grupo Financiero Base y profesora de economía del TEC de Monterrey, Campus Monterrey. Estudió la licenciatura en Economía en la Universidad Autónoma de Nuevo León, maestría y doctorada en finanzas en el EGADE Business School del TEC de Monterrey. Colabora regularmente con medios de comunicación especializados y forma parte del Comité Técnico Asesor del Indicador IMEF, así como del Comité de Estudios Económicos del IMEF. Gabriela es miembro de Consejo de Administración en varias empresas. Además, en el 2018, 2020 y 2021 y 2022 fue nombrado por Forbes como una de las 100 mujeres más poderosas de México. En 2023 y 2024 fue nombrado en la lista de economistas influyentes de México por la misma revista Forbes México, y la Universidad Autónoma de Nuevo León la nombró egresada distinguida. En 2025 recibió de la Asociación de Bancos de México un reconocimiento por su trayectoria profesional. En el Honorable Congreso del Estado de Nuevo León la distinguió como mujer destacada. Muchas gracias por acompañarnos, Gabriela. El segundo panelista es el doctor Jacobo Ramos Folch. Es consultor de política internacional y asuntos públicos y profesor visitante en la Universidad de Navarra y la IE University. Imparte cursos sobre asuntos internacionales, relaciones entre empresas y gobiernos y el futuro de la democracia. Recientemente trabajó como responsable de políticas en el Grupo Asesor Empresarial de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, en donde precisamente la Coparmex tiene una participación muy activa, denominado Business at OECD, donde coordinó la participación de multinacionales globales en los grupos de trabajo y cumbres ministeriales de la OCDE. Anteriormente trabajó en el grupo financiero BBVA como asociado de asuntos públicos, centrándose en asuntos gubernamentales internacionales y regulación digital. Tiene un máster en asuntos internacionales con especialización en negocios y tecnología por la Universidad de Georgetown y recibió la beca más competitiva de España, otorgado por la Fundación La Caixa Ramos Folch. Se graduó summa cum laude en el King's College de Londres. Entonces, nuevamente, bienvenidos y gracias, Gabriela y Jacobo, por su participación. Breve introducción. Hoy es una fecha muy significativa para nuestro tema, porque el TEMEC entró en vigor exactamente hace 5 años. El 1 de julio de 2020 entró el nuevo Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos y Canadá. Y ciertamente han pasado muchísimos acontecimientos y temas que de veras
valdría la pena tocar. Entonces, antes de este panel, mandamos a los panelistas unas tres preguntas que les pedimos precisamente a tocar en sus ponencias. Primera, ¿qué condiciones estructurales deben fortalecerse en América del Norte para aprovechar plenamente el fenómeno del nearshoring o ally-shoring, como nos comentó ya Enrique Perete hoy en la mañana, nuevo concepto, y consolidarse como un bloque competitivo frente a otras regiones? Segunda pregunta, ¿cómo puede América del Norte proteger sus intereses estratégicos y tecnológicos ante la creciente presencia económica y geopolítica de China sin comprometer sus propias necesidades de inversión y comercio? Y tercera pregunta, esta sería más una pregunta para Jacobo: ¿qué oportunidades ofrece una mayor coordinación económica entre América del Norte y la Unión Europea en un contexto de tensiones globales y transformación digital? Entonces, cedo la palabra con muchísimo gusto, perdón, a Gabriela, y la invito a dirigirnos a algunos comentarios. Muchas gracias. Primero que nada, muchas gracias por invitarme a estas juntas internacionales. Es un placer y un honor para mí estar aquí, también compartiendo panel con Frank y con Jacob. Y bueno, pues para poder platicar así un poco así de ver todo este contexto internacional, a dónde nos lleva, pues hay que ver cómo va la economía mexicana. Y es que pues hay una marcada desaceleración económica en México. De hecho, hasta hace algunas semanas pues se debatía la idea de que si México estaba o no en recesión. Ya el Comité de Fechados de Ciclos Económicos del IMEF dijo que no tiene información contundente para determinar que México esté en recesión, pero tampoco eliminó la posibilidad de que en los siguientes meses pudiéramos caer en recesión. Ahora, esta desaceleración económica viene desde el año pasado, porque podríamos echarle la culpa a la política proteccionista de Estados Unidos. Sin embargo, pues hay que recordar que en el 2024 México enfrentó un bajo crecimiento económico y es más, en el último trimestre el PIB en lugar de crecer se contrajo, algo inusual tratándose de un año de elecciones donde hubo un mayor gasto público y donde generalmente el crecimiento económico pues era mayor. Entonces, la desaceleración económica viene desde el año pasado. ¿A qué se debe? Mucho tiene que ver con incertidumbre sobre la economía mexicana. Obviamente, este año esta desaceleración se ha profundizado precisamente por la incertidumbre. Y podríamos decir que lo que en mucho tiempo fue signo de crecimiento y de estabilidad, tratado comercial, pues ahora se ha vuelto fuente de incertidumbre porque no sabemos qué es lo que va a pasar más adelante. Yo creo que al final de todo México va a quedar bien, o sea que hay un nuevo paradigma en la economía global en donde seguramente van a seguir los aranceles de Estados Unidos respecto al resto del mundo, pero que aquí lo relevante es que México termine con un arancel efectivo más bajo, porque inclusive también México tiene pues varias ventajas respecto al comercio. La principal de ellas es que compartimos frontera con Estados Unidos, entonces pues aunque el presidente de Estados Unidos quisiera quitar a México de un lado, pues no lo puede hacer, ¿verdad? Por otra parte, pues también el compartir frontera da la ventaja de que los tiempos de entrega son bastante estables. Esto ya se comprobó inclusive durante la pandemia, cuando los tiempos de entrega se alargaron de la mercancía que iba de muchos países, particularmente de Asia o de todo lo que de los países asiáticos hacia Estados Unidos, mientras que de lo que iba de México a Estados Unidos permaneció el mismo tiempo de entrega. Ahí no hay mucho riesgo. Los costos logísticos también son de los más bajos del mundo. México es el tercer país del que Estados Unidos importa con costos logísticos más bajos. Y finalmente, las cadenas de suministro están estrechamente vinculadas y esto hace que haya productos que cruzan varias veces la frontera antes de convertirse en un producto final un producto final ya para venderlo, ¿no? Entonces, en una comparación que, perdón, pero pues es como muy burda, pero pues muestra muy bien con esto de las cadenas de suministros. Un huevo revuelto, imagínense, uno puede separar un huevo revuelto, pues sí lo puedes hacer, pero ¿cuánto tiempo te va a costar? Y además, ¿como para qué, verdad?
Y bueno, pues estas cadenas de suministro hacen que sea difícil para Trump sustituir lo que Estados Unidos le compra a México. Tendría tres formas de hacerlo. Uno, regresando toda la manufactura a su país, pero entonces para esto se tendrían que construir más plantas, se tendría que conseguir más mano de obra que no tienen ahorita y obviamente también la mayor demanda de mano de obra generaría un incremento en los salarios y por lo tanto un mayor costo. Todo esto se podría hacer en alrededor de 3 años, lo cual nos llevaría ya pues al final de la administración de Donald Trump, por lo que políticamente para él pues no tendría mucho sentido. Segundo, Estados Unidos podría sustituir lo que le compra a México comprándolo desde otros países que ya fabrican estos mismos productos, como Alemania o Japón, pero obviamente esto supone costos de traslado mucho más elevados, riesgos en los tiempos de entrega también y por lo tanto también mayores costos de producción. Además, no es tan fácil deshacer estas cadenas de suministro que ya están estrechamente vinculadas con México. También le llevaría tiempo y al final terminarían con mayores costos en Estados Unidos. Tercero, pues supongamos que dice, no me quiero ir a unas economías desarrolladas donde los costos de producción son más altos y entonces pues echo mano de otras economías latinoamericanas. Sin embargo, en otras economías latinoamericanas no se tiene el grado de especialización que se tiene ahora en México, porque si bien este tratado comercial que se tiene antes el Telecán y ahora el TEMEC, pues ha hecho que el 85% de las exportaciones mexicanas vaya hacia Estados Unidos. Esto representa por una parte una vulnerabilidad, pero por otro lado también pues se ha dado un mayor grado de especialización que no tienen entonces otras economías, por lo que tendrían que desarrollar esta complejidad económica y además tampoco tienen suficiente capacidad de planta instalada. Todo esto a qué nos lleva a pensar que seguramente pues Trump ha impuesto estos aranceles y esta retórica proteccionista en contra de México, uno, para poder recaudar más y dos, como palanca también, pues está la revisión del TEMEC dentro de un año y que seguramente se va a adelantar y en esta revisión, pues si ya se entra ganando como lo ha hecho Trump con aranceles o con cuotas, como se dice que va a quedar esto del acero y el aluminio, pues entonces tendría mayores ventajas. Esta revisión es muy posible que termine siendo un tipo de renegociación por la dureza con la que se puede tratar. Entonces, en este contexto, pues la incertidumbre va a seguir y es muy posible que la economía mexicana este año veamos un crecimiento alrededor del 0% y si bien nos va, podría ser un crecimiento alrededor del 0,5%. Creo que nos quedaremos al borde de la recesión, pero no caeremos en una recesión económica. Y también, como parte de todo esto, pues resulta que las exportaciones se siguen incrementando y parece pues como paradójico, ¿no? Como que se siguen incrementando a pesar de todos los aranceles. Y es que resulta que de acuerdo a los datos de comercio de Estados Unidos, pues alrededor del 83% de las exportaciones mexicanas no está pagando ahorita un arancel. Esto puede deberse a puede ser inconsistencias en los datos, porque por el otro lado el Tesoro de Estados Unidos dice que está recaudando bastantes aranceles del comercio con México, lo que da una tasa efectiva arancelaria alrededor del 16% de estas importaciones que Estados Unidos realiza desde México, pero por el otro lado los datos de comercio muestran que hay muchos productos que aunque no estén exportándose de México a Estados Unidos dentro del TEMEC, todavía no están pagando un arancel. Esto podría ser porque a lo mejor con tantos cambios que ha habido en la política arancelaria, pues a lo mejor el CBP pues todavía no sabe exactamente sobre qué sí, sobre qué no y qué aranceles cobrar. En la medida que esto se vaya alargando, pues seguramente ahora sí los aranceles que sean impuestos empezarán a cobrar y entonces esto empezará a generar una mayor presión sobre el precio de los productos mexicanos en Estados Unidos y ahí las exportaciones podrían empezar a disminuir. Segundo, también ha habido un efecto de compras anticipadas que la gente en Estados Unidos y las mismas empresas tienen miedo de que suban los aranceles. Ahora ya sabemos que México no fue incluido entre los aranceles llamados recíprocos del Día de la Liberación en Estados Unidos, pero pues hasta marzo no se sabía y entonces la gente hizo compras anticipadas precisamente tratando de evitar los mayores aranceles y esto provocó que subieran las exportaciones mexicanas. Al subir las exportaciones, también el sector secundario subió y libramos la recesión técnica, es decir, no hubo 2 trimestres consecutivos con caídas en el PIB, una buena parte también
por este incremento en las exportaciones por las compras anticipadas. Ahora, ¿cómo se pueden dar cambios estructurales para mejorar la relación comercial con América del Norte? Para empezar, pues hay que regresar al arancel cero, porque para eso es un tratado comercial. Pero ya dijimos que seguramente hay un cambio de paradigma, porque Trump quiere cobrar más aranceles y sabe que él, pues, que es el presidente del país que es el mayor consumidor del mundo y que esto representa un activo para él y por lo tanto, pues quiere sacar ventaja de esto. Entonces, esto puede terminar, yo creo que en una mayor regionalización, lo cual sería muy positivo para México, porque entonces esto haría que inclusive México pudiera incrementar la proporción o lo que Estados Unidos compra desde nuestro país. Les explico, por ejemplo, en el primer mandato de Trump, pues también tenía una retórica proteccionista pues muy fuerte. Sin embargo, México terminó siendo el principal proveedor de importaciones desde Estados Unidos por la guerra comercial que Estados Unidos inició con China y que todavía sigue ahora. Es muy posible que ahora también siga la guerra comercial y no solamente con China. Yo me atrevo a pensar que inclusive esta guerra comercial también va a ser más dura con la Unión Europea y ahí es donde México puede ganar también participación de mercado. Pero ¿qué tendríamos que estar haciendo en México? Invirtiendo en infraestructura para poder aprovechar todos los beneficios de una segunda ola del nearshoring, porque ahorita es como si todo estuviera congelado, todas las inversiones a nivel global, esperando qué es lo que va a pasar con la política proteccionista de Trump y cómo van a quedar los diferentes jugadores. Entonces, para México ahorita sería una etapa en donde podríamos estar invirtiendo más, pero justo ayer que se publicaron las finanzas públicas de México, destacó que el gasto en infraestructura, en inversión física, se desplomó, una caída de más del 35%, algo no visto desde 1995. Entonces, en lugar de estar invirtiendo más en infraestructura, estamos invirtiendo menos y bueno, pues sabemos que hay escasez de energía eléctrica, de agua potable, todo esto que se necesita para que lleguen más plantas a nuestro país a invertir. Por otro lado, también muy seguramente México va a tener que poner una política comercial respecto a China, porque creo que como parte de la revisión del TEMEC y como parte de esta mayor regionalización, Estados Unidos va a pedir a México que no le compremos tanto a China, porque la proporción de las importaciones de China respecto al total de las importaciones de México está ahorita alrededor del 20%, que es máximo histórico, mientras que la proporción que representan las importaciones que México realiza desde Estados Unidos están cerca del mínimo histórico. Y entonces esto no tiene sentido cuando hablamos de que estamos dentro de un tratado comercial, por lo que creo que como parte de la revisión del TEMEC, y como parte también de esta mayor regionalización, creo que las reglas de origen van a cobrar más relevancia. Creo que también Trump pudiera dejar los aranceles para los bienes exportados fuera del TEMEC y seguramente va a pedir a México también que hagamos frente común contra China. Y todo esto para, pues, Estados Unidos, yo creo que lo que hay en la mente de Trump es que quiere evitar que China en algún momento llegue a ser la economía más grande de todo el mundo, como lo es ahora Estados Unidos. Entonces, en todo esto, pues, obviamente la incertidumbre va a seguir, vamos a ver un bajo crecimiento económico y será hasta el siguiente año cuando empecemos a ver seguramente una segunda ola de nearshoring, una vez que ya las cosas hayan tomado su caos. Ahora, no es mala idea que se adelante la revisión del TEMEC que estaba programada para julio del 2026, cuando se cumplían 6 años de la entrada en vigor de este tratado comercial. Y no es mala idea que se adelante porque entonces así ya podríamos decir, ahora sí, ya quedamos de esta forma, los aranceles efectivos de México seguramente van a quedar por debajo del resto del mundo, precisamente no porque Estados Unidos quiera mucho a México, sino por esta estrecha relación que hay en las cadenas de suministro y que inclusive los mismos productores en Estados Unidos podrían estar presionando al presidente Trump para que baje los aranceles. Dentro de todo esto, México está viviendo también una época en donde la inflación está repuntando y todavía no podríamos decir que es una estanflación, pero sí, pues un escenario bastante retador, en donde mes tras mes vemos que el Banco de México publica las expectativas que tienen los especialistas de economía del sector privado y que siguen incrementándose las expectativas de inflación para el largo plazo. En este contexto, el Banco de México sigue recortando la tasa de interés, decisiones que han sido muy criticadas, sobre todo porque para el caso de México, uno de los mecanismos o los principales mecanismos de transmisión de política monetaria son precisamente las expectativas.
Y bueno, pues espera, así como dijimos, un crecimiento alrededor del 0% para este año. Yo creo que la inflación cerrará el año alrededor del 4,1% y una tasa de política monetaria en 7,5% desde el 8% que está ahorita. Y bueno, con esto pues espera mantener el diferencial de tasas de interés con la Reserva Federal, que ahorita está en 350 puntos base, y que esto da pie al llamado carry trade, estas operaciones que hacen inversionistas que piden prestado en una parte del mundo en donde hay una baja tasa de interés y lo llevan a otra parte del mundo con una alta tasa de interés como México para aprovechar precisamente este diferencial. Y todas estas entradas de capitales a nuestro país que están invirtiendo directamente sobre el peso mexicano, apostándole al peso mexicano, no a la economía mexicana, pues es lo que ha hecho que el peso mexicano se aprecie, alcanzando pues niveles. Yo creo que este año podría llegar a 18,50 pesos por dólar desde el 18,66 que vimos hoy por la mañana. Y bueno, pues un contexto bastante retador. Hay muchas cosas por hablar, pero solamente podía hablar 15 minutos para no comerme el tiempo de los demás. Así es que espero que haya sido de interés mi participación. Por supuesto, Gabriela. Fenomenal tu capacidad de relacionar datos macroeconómicos actuales con el marco del TEMEC y oportunidades hacia el futuro y cómo este desarrollo macroeconómico podría influir precisamente la política de los Estados Unidos también en una forma positiva para México. Felicidades, extremada, muchos puntos muy interesantes. Gracias, Gabriela. Gracias a ti. Entonces, Jacobo, un poquito una perspectiva desde Europa, por favor, sobre América del Norte. Muchas gracias de antemano. Muchas gracias, Frank. Muchas gracias a la Coparmex, a todo el equipo internacional con el que también hemos trabajado en el pasado. Es un gran placer saludarles hoy. También gracias, Gabriela. Un gran placer poder compartir panel virtual contigo. Y bueno, se han lanzado muchas preguntas, ¿verdad? Y a veces, pues lo que los analistas buscamos es no podemos dar respuestas exactas, pero sí que intentar ejercer de brújula, ¿no? Hacia dónde está yendo el mundo y dar unas pinceladas, ¿verdad? Entonces mi intervención la voy a centrar en los tres bloques, ¿verdad? Que ha planteado Frank. En primer lugar, sobre las condiciones estructurales que deben fortalecerse en América del Norte en este contexto actual. La segunda, ¿qué hacemos con China? ¿Cómo nos posicionamos? No me gusta usar la palabra enfrentamos, porque al final estamos viviendo en un orden de libre comercio y donde pues, los intereses muchas veces son compartidos, pero no siempre. Y por último, la Unión Europea. ¿Dónde está quedando Europa, ¿no? Bueno, en primer lugar, las condiciones estructurales desde esa lupa europea, ¿verdad?, que ha comentado Frank. Bueno, muy interesante, ¿no? Desde una perspectiva externa, cómo se está desarrollando la economía, la geoeconomía en épocas de Trump, ¿verdad? O sea, aquí el gran cambio es la vuelta de Trump a la Casa Blanca. Ya estamos cumpliendo 7 meses, parece que nos estemos ya acostumbrando. Y dar un poco unas pinceladas y qué significan, ¿no?, condiciones estructurales. Desde un punto de vista macroeconómico y lo que la OCDE se está trabajando mucho es el tema de la competitividad, que también en Europa, pues ustedes habrán escuchado del informe Draghi, es sin duda una forma de intentar ver cómo podemos mejorar la competitividad, ¿no? En este sentido, en el contexto actual, donde pues sin duda estamos todos bajo el riesgo constante de más aranceles, de incertidumbre, como bien ha señalado Gabriela, es fundamental que también nosotros pues miremos a nuestros respectivos países y también en ese sentido, bueno, pues aprendamos de las buenas prácticas que ofrecen instituciones como la OCDE, en todo lo que es conocimiento para reformas en políticas públicas, y también tomemos, ¿no?, conciencia de cuáles son esos elementos clave que son los que refuerzan la competitividad. Bueno, en ese sentido hay varios elementos, ¿verdad? Y la lista puede ser interminable, ¿no? Pero en un contexto, ¿no?, donde lo que se busca es, fortalecer esas condiciones, qué importante es la infraestructura que
ya tanto ha comentado Gabriela, ¿verdad? Y el transporte. En este sentido es fundamental, pues en el caso de México y de otros países de la región, ¿no? Todo lo que es modernizar el acceso a infraestructuras clave como puertos, carreteras, ferrocarriles, aeropuertos para, bueno, pues promover, ¿no? Y aprovechar todas las oportunidades que esa también ofrece, ¿no? La inestabilidad en la que estamos. Y también hay una estadística, ¿no? que es bastante interesante, ¿no? Según un informe reciente de McKinsey, pues entre 2017 y 2024, y luego hablaremos más de China, bueno, pues México se ha posicionado, ¿no? En el mayor proveedor de bienes para Estados Unidos. Entonces estamos hablando de una oportunidad única, espectacular, y en ese sentido, pues estar al día en infraestructuras es fundamental. Tampoco me quiero poner aquí a listar, ¿no? Se daré algunos elementos clave porque son muchísimos, ¿no? Pero, por ejemplo, también todo lo que es la seguridad jurídica, ¿verdad? La certeza regulatoria. Bueno, pues somos conscientes, ¿no? De lo que está sucediendo en México también en este sentido. Qué importante es la separación de poderes, pero sobre todo desde un punto de vista inversor, pues tener esa certeza jurídica que al final es fundamental para, bueno, para tener unas reglas y una certidumbre, ¿no? También la conectividad digital y tecnológica, clave pues bueno, para esas condiciones estructurales. Tampoco voy a entrar aquí en mucho detalle. La importancia del desarrollo del talento y capital humano. Muchas veces pues bueno, pues también ha sucedido en mi país, en España, en la crisis de 2008, ¿no? Grandes fenómenos de migración, pero intentar usar contextos, por ejemplo, de trabajo, de teletrabajo, híbridos, para volver a retener, en primer lugar, retener el talento y atraer al que se ha ido fuera, que en ese sentido, pues en México también, siendo país fronterizo con Estados Unidos, pues también es un tema clave, ¿verdad? Y luego, por último, el tema del clima de inversión atractivo. Esto, la OCDE también se trabaja mucho, básicamente incentivos fiscales para inversión, todo lo que son las barreras regulatorias. Ahí también recomiendo un informe, el Latin America Economic Outlook de la OCDE, que también habla precisamente, ¿no? de las dificultades que ahora mismo se encuentran las empresas cuando invierten bueno, en América Latina y el Caribe, pero sobre todo también intentando adoptar, ¿no? un punto de vista de no olvidarnos de las pymes, porque muchas veces pequeñas y medianas empresas, nos acordamos mucho de las grandes marcas, los grandes nombres, pero qué fundamental es, bueno, pues las pequeñas y medianas empresas. Y ese punto con el que quería acabar este primer bloque, la lucha contra la informalidad. La OCDE ha estado hablando mucho, ¿no? en la última cumbre ministerial que tuvo lugar en Bogotá, donde también estuvo don Fernando Treviño, que está aquí en la llamada, y allí pues realmente se discutió mucho qué dramáticas son las estadísticas de informalidad y qué importante es pues hacer frente a ellas. En ese sentido, bueno, pues las pymes también como acceso, ¿no? de formalización de los pequeños comercios, etc. Siento que he estado siendo muy extenso con este primer bloque. El segundo es el relacionado a China. El relacionado a China, al final, hay varios puntos clave, ¿no? Y yo lo resumiría en tres. El primero, el concepto de soberanía desde el Tratado de Westfalia y como lo entendemos hasta ahora ha cambiado muchísimo. Entonces, la soberanía, ¿y en qué me quiero centrar? Bueno, cuando hablamos de China, al menos existe y ya está cambiando muchísimo la perspectiva de que China es productora o es un poco donde se fabrican, pero no hay un I+D+I, un valor añadido tecnológico grande. Bueno, pues esto ya es todo lo contrario, ¿no? Cuando uno mira el uso de la inteligencia artificial, ya sea en los procesos de producción o lo presente que está en el día a día, en el teléfono móvil, los servicios públicos, etcétera, bueno, pues China, sin duda, se está metiendo también en nuestros teléfonos móviles en todo el mundo. Entonces, en ese sentido, pues fortalecer la soberanía tecnológica desde un punto de vista, Gabriel también ha hablado de fortalecer las regiones, bueno, tener muy claro, ¿no? Qué datos, porque al final lo que da la inteligencia artificial, como sabemos todos, son los datos, ¿verdad? Qué datos y
protegemos y cómo fortalecemos, ¿no?, nuestra soberanía tecnológica. Podemos adoptar un punto de vista regional, como está intentando la Unión Europea con el EU AI Act, intentar acuerdos como los AI Principles de la OCDE, en fin, que hay varias herramientas allí. Y en ese sentido no solo va de datos, sino también va de materiales, raw materials, ¿no?, las reservas estratégicas de materiales. Pues, por ejemplo, ¿no?, un estudio de 2024 de la OCDE, bueno, pues lo que afirma es que el 50% de la producción mundial de materiales críticos utilizados en baterías y tecnologías limpias pues viene de China. Entonces, y es de 2024. Pues es una estadística que es dramática en ese sentido si lo que buscamos es reforzar esa soberanía, autonomía y no depender, ¿no?, en este caso de China y bueno, de todo lo que ello supone. Y el segundo punto es sin duda también, bueno, pues fortalecer los ecosistemas. Hemos hablado antes de la importancia del talento, de retener talento. Bueno, pues intentar, y obviamente esto es jugar a largo plazo, y como hacen en China, realmente no pensar en ciclos electorales, sino pensar a 10, 15 años vista y fortalecer todo lo que es nuestra capacidad de innovación en el área pues, de tecnología, y en ese sentido también intentar adoptar, pues ya sea una perspectiva regional a nivel de Unión Europea, y luego hablaremos de la Unión Europea, pues tenemos grandes déficits comparado con Estados Unidos en lo que a innovación y capacidad de generar bueno, pues grandes unicornios se refiere. En ese sentido, pues esforzarse y trabajar hacia un ecosistema que promueva, ¿no?, esa autonomía estratégica en sentido tecnológico, pues es sin duda fundamental. Y por último, bueno, la importancia de la ciberseguridad. O sea, cuando hablamos de protegernos, a la pregunta que ponía Frank, ¿no?, frente a China, bueno, pues es fundamental seguir invirtiendo en ciberseguridad, porque es lo que nos hace más vulnerables y lo que hace, pues, en una economía tan interconectada, pues lo puede parar todo, ¿verdad? Bueno, y ahora por último, que siento que no he estado mirando el reloj, pero que no me quiero exceder, es ver un poco, ¿no?, y Europa y la Unión Europea, ¿dónde se posicionan en todo ello, ¿verdad? Bueno, hay cuatro elementos. Me voy a centrar sobre todo en las debilidades, bueno, que es donde está Europa ahora, ¿no? En primer lugar, una creciente desde la cumbre de la Haya de la semana pasada, pero esto ya se sabía, esto no se improvisa, la cumbre de la Haya de la OTAN, bueno, pues una presión muy fuerte de incremento en gasto de defensa, que, bueno, parece que ya han acordado los miembros de la OTAN, entre los cuales pues, se encuentran la mayoría de países de la Unión Europea, y ver eso, cómo se va a implementar, porque está muy bien firmar compromisos, hablar de porcentajes sobre el PIB, pero luego de dónde sale el dinero, ¿verdad? Entonces, realmente hay dos opciones. Una, o cortamos en servicios públicos. Dos, o aumentamos impuestos. Y para las dos hay poco margen, ¿verdad?, en la actualidad, porque el crecimiento es muy bajo en Europa y es en primer lugar, ¿no? ¿Cómo vamos a acabar con estas presiones desde un punto de vista de budgeting, el tema de los gastos en defensa? Segundo, un bajo crecimiento que ya he mencionado brevemente, pero que es alarmante. La Unión Europea parece estar estancada. Y en ese sentido, bueno, lo que hemos hablado al principio, ¿no?, todo lo que es la búsqueda de la competitividad, el informe Draghi, el Competitiveness Compass de la nueva comisión de von der Leyen busca precisamente eso, que pues para el entorno empresarial, todo lo que sean, por ejemplo, ¿no?, lo de las propuestas ómnibus para rebajar toda la regulación de ESG a la que se tenían que enfrentar con la regulación europea muchísimas empresas, que sobre todo para las medianas y pequeñas era muy difícil. Bueno, ahí están yendo, yo considero, en la buena dirección. Sin embargo, es difícil evaluar si vamos tarde o si todavía hay tiempo para, bueno, pues para promover ese crecimiento tan necesario. Muy ligado a ello, y ya termino, es la capacidad de innovación, ¿verdad? Estamos hablando que en la Unión Europea apenas tenemos
unicornios, no tenemos un contexto de grandes empresas que están invirtiendo y liderando lo que es la inteligencia artificial, y por ello es más necesario que nunca, bueno, pues no mirar hacia adentro, solo estar abiertos al mundo y ser conscientes de los riesgos a los que enfrentamos, que son muchos en un contexto de incertidumbre, como hemos comentado, donde cada día que pasa no sabemos si van a caer aranceles o no, y si es una estrategia o si realmente pues, van a suceder. Muchas gracias de nuevo, Frank, a todo el equipo de la Coparmex y de nuevo un placer estar aquí con Gabriela. Pues muchísimas gracias, Jacobo. Cubriste una gama de temas bastante amplia, desde la infraestructura México hasta los problemas económicos de la Unión Europea. Muy interesante, muchas gracias. Entonces, me gustaría mucho abrir una sesión de preguntas y respuestas. Por favor, a través del chat, si alguien tendría una pregunta en torno a los temas que tocaron los dos a panelistas, por favor. Todavía no. Entonces, me voy a permitir romper el hielo. Entonces, Gabriela, una pregunta para ti. Mencionaste precisamente como un tema preocupante la caída de la inversión en la infraestructura pública como un tema que va en contra de los intereses de construcción de infraestructura competitiva, etcétera. En este contexto, ¿cómo ves el Plan México? Sobre todo desde la perspectiva del financiamiento. Sabemos muy bien que las finanzas públicas están bastante apretadas. ¿Cómo se podrían financiar estos grandes proyectos del gobierno de la doctora Sheinbaum? Por favor. Mira, creo que el Plan México es algo positivo porque pues es algo que no vimos el sexenio pasado, ¿no? Entonces, es como una hoja de ruta. Creo que hay algunas cosas ahí que van a ser muy difíciles de alcanzar, como ser la economía número 10, que es desplazar a Canadá, y bueno, desplazar a otros países, porque ahorita somos la economía número 15 a nivel global, y para eso México tendría que estar creciendo 5 puntos porcentuales por encima de Canadá, cuando pues para este año desafortunadamente el crecimiento, si bien nos va, será apenas de 0,5%. Entonces podríamos inclusive alejarnos de esa meta. Como punto positivo están los incentivos fiscales que están poniendo para la inversión, y creo que inclusive también esto de simplificar trámites, que pues esto de la alta burocracia en México que genera pues que haya tramititis y que entonces muchas empresas no saben ni por dónde empezar para llegar a México. Entonces es positivo, pero creo que no va a ser suficiente. Se tiene que regresar a un plan en donde haya también promoción de México en el exterior. No somos el único país en el mundo, compartimos frontera con Estados Unidos, pero creo que para que las empresas que están en otros países que quieren llegar a México, pues puede ser un tanto confuso por dónde empezar, por dónde terminar, qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Y entonces para esto, pues hay como que llevarlas de la mano y promocionar a México en el exterior. Segundo, está la parte de infraestructura, que desde el lado del sector público ha disminuido. Una parte tiene que ver con un efecto de alta base de comparación, porque pues hace un año todavía se estaba terminando de invertir en las obras emblemáticas del presidente López Obrador, y entonces al quitar toda esa parte de gasto público, pues vemos un desplome. Pero pues también hay que recordar que el gasto público pues se ha tenido que recortar para lograr la consolidación fiscal y evitar los recortes en la calificación crediticia. Entonces el Plan México es algo bueno, pero yo creo que le van a tener que ir agregando y añadiendo cosas para que realmente se puedan alcanzar pues los objetivos, que entre uno de ellos es precisamente que la inversión pues represente una buena parte del PIB, pero ahora como que vamos al contrario. Quiero pensar que esto es como una etapa de transición en donde pues el gasto público se tenía que recortar y luego podría irse incrementando. Y aunque una buena parte de ese incremento puede venir del sector privado, se tienen que poner las condiciones necesarias para que esto se dé. Y bueno, pues parte de esas condiciones necesarias pues está lo de infraestructura, y obviamente también pues llevar de la mano a las empresas y promocionar a México en el exterior.
Perfecto, no, muchísimas gracias, Gabriela. Primero, levantó la mano Fernando Treviño, el vicepresidente de Asuntos Externos y Laborales, y luego Rosanetti Barros y José Luis Rocha. Fernando, por favor. ¿No? Creo que tenemos que abrir el audio, Fernando. Si me permite, no sé. Ahora sí, Si me ya, permite. ya. Ok, perfecto. ¿Cómo está? Buenas tardes a todos. Gracias, Gabriela y Jacobo, por los comentarios que han hecho el día de hoy y gracias a Frank por todo el esfuerzo de este ejercicio maravilloso. Rápidamente, hablabas ahorita de temas de tiempos y regulatorios excesivos, Gabriela, y por otro lado, Jacobo, hablabas de todo el tema de cumplimiento de ESG y demás. Fíjate que este es un tema que nos preocupa aquí en México, la excesiva carga de regulación que tenemos. Y ahora le tenemos que meter de forma supranacional todo el tema relacionado con el tema de ESG. ¿Qué y cómo estarían ustedes pensando que se daría esto? Y sobre todo yo lo que veo es un alto riesgo para empresas pymes, sobre todo que están en las cadenas de proveeduría de grandes compañías que pues ellos sí cumplirán con esto seguramente y los que están muy cercanos. Pero digamos, hacia dónde vamos y qué es lo que piensan que deberíamos de atender en este sentido desde la Coparmex para informar a nuestras pymes de que esto es un hecho, de que se tiene que dar y también obviamente no sé si estén inclusive capacitadas técnica y profesionalmente, pero también económicamente, ¿no? Porque esto cuesta caro, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser esa transición? No sé si quieran contestarlo de forma independiente o alguno de los dos. Ya, Franca, ahí te dejo ese reto, pero creo que sea bien importante que las personas que están aquí, dueños de empresas, puedan comprender de qué se trata este asunto y la delicadeza que tiene en la vida constante y en la vida económica e internacional de nuestras empresas en México. Gracias. Perfecto. Si me permites, Gabriel, primero quisiera dar la palabra a Jacobo. Hay iniciativas en Europa de la deregularización. ¿Cómo van estos temas? ¿De dónde vienen? ¿Y es posible deregular una economía? Muchísimas Jacobo. gracias, Frank. ¿Me oís bien? Sí. Muchas Sí, gracias, Frank. Muchas gracias, Fernando. Bueno, realmente es un tema interesantísimo y ahí la clave es, bueno, pues la divergencia de enfoques entre lo que es la administración Trump y la Unión Europea, ¿verdad? Cuando nos referimos a, bueno, a las normativas de ESG, hay varios approaches, ¿verdad? Entonces había el principal y al que se enfrentan realmente las empresas es que ahora mismo hay un escenario en el que tienes los reportings obligatorios y los voluntarios y que una empresa multinacional tiene que adherirse y complementar sus sustainability reports, bueno, pues muchas veces de una forma duplicada. Tenemos, bueno, pues discusiones sobre ISSB, el CSDDD en la Unión Europea. Y luego tenemos el approach de Estados Unidos que ha sido del SEC, Securities Exchange Commission, de realmente pues parar todo aquello que hizo la administración Biden en materia de regulación ESG y se está entregando un poco más el asunto a los estados como California, ¿no? Que en ese sentido está, bueno, buscando un mayor protagonismo en esta materia. El asunto de la desregulación. Bueno, lo que ha pasado en la Unión Europea es que la Unión Europea, igual que en temas digitales, lo que busca es ser un standard setter. O sea, han dicho, en vez de nosotros ser capaces de bueno, de crear esas empresas multinacionales, vamos a desarrollar unos estándares que intentemos que se puedan bueno, homologar a nivel internacional. ¿Qué sucede? Que como hemos hablado antes, la capacidad de innovación y de creación de empresas se ha disminuido muchísimo. Tenemos el paper de Mario Draghi sobre todo lo que es la competitividad y una propuesta que todavía no está aprobada que se llama Omnibus, que son unos paquetes que propone la Comisión Europea
para, por ejemplo, pues reducir el número de empresas que tiene que presentar los Sustainability Disclosures. En ese sentido, bueno, pues ahora mismo con esta propuesta, el 80% de las empresas que tenían que haber, que estaban obligadas a hacer un reporting obligatorio, se reduce porque las medianas y pequeñas empresas no tienen ya que presentar esos informes de ESG y bueno, pues es sin duda una buena noticia, pero que tampoco es concluyente porque no está adoptado y veremos luego cuáles serán los siguientes pasos. Muchas gracias, Jacobo. Gabriela, ¿qué opinas tú sobre desde la Mira, perspectiva mexicana? yo creo que, bueno, agregaría la parte del financiamiento, que para las pymes es todo un reto obtener financiamiento a una tasa de interés baja o que se considera adecuada y entonces como que se van rezagando porque compran maquinaria que pues lo que les alcance, ¿no? Con su propio capital y entonces compran maquinaria usada o se van rezagando y van teniendo escasez pues de maquinaria e infraestructura y por lo tanto la productividad se va quedando detrás de las grandes empresas y se va haciendo como un círculo vicioso. En la comisión, perdón, en la convención bancaria se anunció que o se firmó un acuerdo para que los bancos prestaran a tasas más competitivas a las pymes. Sin embargo, muchas veces esos convenios se quedan solamente como en buenas intenciones. ¿Y esto a qué se debe? Porque, bueno, pues una pequeña y mediana empresa en promedio, no todas, pero sí en promedio, pues representan un mayor riesgo que una empresa más grande. Y entonces los bancos tienen acceso, no sé exactamente cómo se llama, pero como a garantías, ¿no? Pero estas garantías dependen también del tamaño de banco y entonces si son bancos grandes le dan mayores garantías para poder prestar a las pymes, si son bancos pequeños les dan menos garantías y entonces terminamos con el mismo círculo vicioso en donde solamente bancos grandes como si tuvieran casi el monopolio de estos préstamos a las pequeñas y medianas empresas, pero también estas pequeñas y medianas empresas pues representan prácticamente nada, ¿no? De lo que quieren prestar y llegamos a una situación en donde no es un óptimo para nadie y que además sabemos que las pequeñas y medianas empresas representan pues la mayor parte de las empresas de nuestro país y una gran fuente también de creación de empleo. Entonces, ¿qué se tiene que hacer ahí? Porque por una parte pues está, o sea, como que esta falta de infraestructura, baja productividad o que los lleva a baja productividad, luego les metes lo de los enfoques ESG. Creo que aquí se podría solucionar con que a más bancos, o sea, sobre todo los bancos pequeños, tratando de incrementar su rentabilidad, que desde el gobierno se les diera más garantías para prestar a las pequeñas y medianas empresas, lo cual podría estar atado a que se cumplieran con requisitos ESG. Y entonces ahí matas dos pájaros de un tiro, porque también generas incentivos para que estas empresas quieran cumplir con estos requisitos ESG para que les asegure una menor tasa de interés a la cual se puedan estar financiando. Muchísimas gracias, Gabriela. Tenemos todavía 10 minutos, nos quedan tal vez dos preguntas. La primera pregunta de Rosanetti Barrios, gran experta del sector energético aquí en México y panelista en el último panel del día de hoy, integración energética en América del Norte. Pregunta para Gabriela, ¿sus expectativas de crecimiento del PIB nacional están hechas con qué expectativas del PIB de los Estados Unidos? Es decir, ¿qué tanto cambiaría su estimación si la economía de los Estados Unidos se ralentiza? Gabriela, por favor. Claro que sí, con mucho gusto, Rosanetti. Están hechas con una expectativa 0% para México, va de la mano con un crecimiento de 1.2% para Estados Unidos. Estoy asumiendo también que los aranceles se suavizan para el resto del año, porque si los aranceles permanecen como los estamos viendo hasta ahorita, pues más bien veríamos una caída en el PIB alrededor del 1%, que sería una recesión para México, a pesar de que Estados Unidos creciera 1.2%. El crecimiento económico de Estados Unidos es importantísimo para México por el lado de las exportaciones, pero también por el lado de las remesas, porque pues las remesas que se envían a México depende
de la salud del mercado laboral de Estados Unidos. Y bueno, pues además las remesas y además de la salud del mercado laboral de Estados Unidos, de qué tanto miedo tienen los migrantes también de salir a trabajar y de poder enviar estas remesas a sus connacionales acá en México. Entonces, en resumen, el 0% va de la mano con un crecimiento de 1.2% en Estados Unidos y detrás de este supuesto del 0% está un menos aranceles para México. No que se quiten completamente, pero sí menos aranceles para México. Perfecto, muchísimas gracias. Muy clara la respuesta. Ahora una pregunta de José Rocha Rodríguez. No sé a quién se podría dirigir. Mencionar el tema del petróleo, cómo puede impactar la volatilidad. Si vuelve a presentarse o solo seguirá siendo cuando existe ruido del conflicto mundial. La volatilidad sería también un tema para el último panel del día de hoy. Pero ¿cómo, Gabriela, ves el tema del precio del petróleo y la volatilidad? Y con el precio del petróleo, pues yo estimo que va a seguir con una alta volatilidad y si no escala el conflicto entre Irán e Israel, y creo que también pues esto quedó solamente como amenaza, ¿no? De cerrar el estrecho de Hormuz, sobre todo ahora que pues se supone que ya se ha terminado ese conflicto, pero si no regresa ese conflicto u otros, pues el precio del petróleo creo que podría seguir pues cotizando inclusive a la baja, sobre todo porque se espera una desaceleración económica global. Tanto China como Estados Unidos pues están desacelerando y además también pues hay una mayor oferta de petróleo y se espera que la OPEP Plus también siga aumentando su oferta global. Entonces creo que el precio del petróleo podría seguir disminuyendo, lo que para Pemex y para las finanzas públicas de México pues seguirá representando un riesgo. Cierto. Se toca ciertamente. Muchas gracias, Gabriela. Tal vez una pregunta más para Jacobo. Sobre todo desde la perspectiva europea y el papel, el rol y el éxito de la pequeña y mediana industria. Estoy pensando en Alemania. Tomando en cuenta el escenario que nos presentaron, ¿qué recomienda hacer para las microempresas, independientemente de lo que de que el gobierno debería de hacer para apoyarlas? Entonces, ¿cómo ves tú, Jacobo? Porque sí, después en la época posguerra, el desarrollo de la pequeña y mediana industria en Centro Europa ha sido un caso de éxito. ¿Cómo ves tú aprendizajes para el gobierno mexicano? ¿Cómo fortalecer la pequeña y mediana industria? No, excelente pregunta y como hemos contado, Frank, yo además soy medio alemán, entonces es un tema pues que realmente es fascinante, ¿no? Alemania es un país que ha sido capaz, hemos tenido obviamente planes Marshall, la integración europea, pero realmente de crear una economía muy dinámica basada en lo que llaman el Mittelstand y lo que son, bueno, pues las pequeñas y medianas empresas como motor económico. Estoy pensando ahora sí, pero es verdad, o sea, un paralelismo, ¿no? De México y Alemania es que ambos, y no conozco muy bien el sistema mexicano, insisto, pero son estados federales, lo que quiere decir es que comparado, por ejemplo, con Francia, España es un estado autonómico, pero no tiene esa federalización que tiene Alemania. Pues el hecho de me estoy refiriendo más ahora al papel institucional y luego hablaré de las microempresas, pero bueno, ¿cuál es un poco el caldo de cultivo, ¿no? Digamos, bueno, pues la descentralización en ese sentido es algo positivo, ¿verdad? Eso en primer lugar. ¿Por qué? Pues porque todo lo que es la cercanía del ciudadano a posibles oportunidades, ya sea de crédito público, ya sea pues de un ecosistema que no esté solo en la capital, pues es algo bueno, que puede promover, ¿no? Todo eso, la creación de las microempresas. En segundo lugar, y lo que es importante también, y también es una vulnerabilidad, ¿no? En el caso alemán, pero es el hecho de intentar bueno, usar tu geografía, ¿verdad? En ese sentido, Alemania, una de las grandes crisis a las que se ha enfrentado es la excesiva dependencia del gas y de bueno, la energía rusa, pero en los años 60, 70, 80,
como país industrial, pues aprovechar esa cercanía a Rusia y esa capacidad, ¿no?, de poder complementar a las grandes marcas. En ese caso, pues estoy pensando en las grandes químicas, Bayer, BASF, las grandes automovilísticas, pero cómo son las pymes, ¿no?, las que están prestando y han prestado servicios precisamente a esas grandes empresas. Y tercer lugar, súper importante también, la importancia de la formación. Es fundamental que para lanzarte a crear un negocio pues puedas aportar un valor diferencial, un valor añadido, y en ese sentido pues tener un sistema educativo que fomente una interacción entre el mundo laboral y el profesional es fundamental. Por ejemplo, el sistema de educación dual en Alemania es sin duda extraordinario, donde pues ya sea a nivel de formación profesional o a nivel universitario, uno adquiere experiencia en empresas y eso te puede llegar mayor historial cuando llegas a los 18 o a los 22 cuando te gradúas de la universidad, y esa experiencia previa también puede pues darte ideas para crear un negocio. Y luego, por último, no tener miedo al fracaso. En Estados Unidos, por ejemplo, existe una cultura de que si tú te equivocas y tú pues creas un negocio y tienes que cerrar, ellos miran hacia adelante y no hay un estigma que quizás en Europa sí que en ese sentido a nivel más cultural pues sí que existiría. Pues muchas gracias, Jacobo. Una última pregunta para Gabriela, de José María Sánchez Soledad. Pregunta, ¿es necesario incluir el tema poblacional? ¿No tendremos gente cuando se desatore la economía? ¿Estaremos compitiendo por poblaciones para los sectores de construcción, transporte, turismo, agricultura? ¿Se requieren aquí, allá y allá igual industria, precisamente personas? Gabriela. Sí, exacto. En México tenemos un bono demográfico representado por el crecimiento de la población en edad de trabajar. Sin embargo, este bono demográfico cada vez se hace más pequeño. Uno, por el número de nacimientos, por la tasa de natalidad, y dos, porque también ha habido personas que salen de la población económicamente activa. En algunos casos, pues los programas sociales del gobierno han generado un desincentivo y entonces han salido para ciertos grupos de la población, como de 60 años o más, pues es algo positivo porque les permite pues dejar de trabajar antes, pero hay otros grupos de la población, sobre todo entre los más jóvenes, que pues ahí ya no se ve tan positivo, ¿verdad? Ahora, para el caso de Estados Unidos, pues sí, les falta mano de obra y entonces también todo esto que va diciendo el presidente Trump de que quiere regresar la manufactura a su país, pues no tiene suficiente mano de obra y en realidad, si llegara a hacerlo, pues solamente se incrementarían los salarios y bueno, pues esto provocaría mayores presiones sobre la inflación y por lo tanto la Reserva Federal no podría seguir recortando la tasa de interés o inclusive tendría que volver a subirla nuevamente, lo cual seguiría frenando a la economía de Estados Unidos. Muchísimas gracias, Gabriela. Si me permiten un comentario, porque Jacobo, tú mencionaste la educación dual. La Coparmex, en cooperación con CAMEX, la Cámara Mexicana Alemana, han sido pioneros precisamente y promotores muy importantes de la educación dual aquí en México. Entonces, es un gran reconocimiento para la Coparmex en este sentido. Todos los que colaboraron cooperan en estas iniciativas. Pues 12:10, ¿qué panel? Cubrimos temas de la pequeña y mediana industria alemana hasta China, etcétera. De veras, muy rica la discusión, muchos temas a pensar, muy interesante. Lo que yo me llevo precisamente es el tema de la competitividad en todos sus aspectos. Para México es el factor crucial para, sobre todo en el contexto retante en la relación comercial con los Estados Unidos, y también política, no presentarse como como ellos ya tienen una cierta perspectiva, México es el problema, no, un México competitiva es la solución. Entonces, en este sentido, me llevo esta oración al final de este panel. Agradezco mucho, Gabriela y Jacobo, por sus comentarios extremadamente importantes e interesantes, a toda la audiencia que nos acompañó en este panel. Muchísimas gracias y nos vemos pronto.